Guerra y paz, de León Tolstoy. Tercera parte. Capítulo 21. Últimamente, Pierre se veía con su mujer, o bien por las noches, o bien en presencia de las visitas, de las que tenía la casa llena, tanto en San Petersburgo como en Moscú. En la noche del 4 al 5 de marzo, no se fue a acostar con su mujer, y se quedó en el enorme despacho de su padre, el mismo en el que el anciano conde había muerto. Estuvo tumbado, pero no durmió durante toda la noche, y estuvo caminando adelante y atrás por el despacho. El rostro de Dólokhov, sufriendo, muriendo, rabioso y fingiendo bravura, no se le iba de la imaginación y resultaba necesario, inexorablemente necesario, que se detuviera y reflexionara sobre el significado de ese rostro, el significado y la suerte de ese rostro en la vida y toda esa vida pasada. Los recuerdos del pasado provocaron que rememorara lo que había sucedido desde el momento de su boda, y su boda había seguido de manera tan inmediata a la muerte de su padre. Había tenido tan poca ocasión de habituarse a la nueva situación, que le parecía que ambas cosas habían ocurrido al mismo tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado?, se preguntaba a sí mismo. ¿De qué soy culpable? Sí, todos esos horribles recuerdos de cuando yo, después de la cena en casa del príncipe Vasili, dije esas estúpidas palabras. La amo. Ya entonces me di cuenta. Me di cuenta de que no era así. Simplemente fue eso lo que me salió. Recordó la luna de miel y experimentó vergüenza, la misma que sintiera entonces y durante toda la primera época. Había un recuerdo que era para él especialmente vivo, ultrajante y abochornante, el de cómo una vez, al poco de su boda, entró del dormitorio al despacho, cubierto por una bata de seda, y allí encontró a su administrador, que se levantó respetuosamente, y mirando al rostro de Pierre y a su bata, sonrió levemente, como expresando con esta sonrisa la respetuosa comprensión a la felicidad de su patrón. Pierre se ruborizaba cada vez que recordaba vivamente esa mirada. Al recordarlo, en aquel instante, exhaló un suspiro. Recordaba cuando aún la veía hermosa, cómo ella le impresionaba con su arrogancia, su tranquilidad, su naturalidad y elegancia para moverse en las altas esferas, cómo le impresionaba su habilidad para manejar la casa de manera aristocrática. Después recordó cómo él, acostumbrado ya a ese estilo de elegancia con el que ella sabía revestir su casa y a sí misma, comenzó a buscar la esencia de su esposa y no la encontró. Tras los elegantes modos no había nada. Los modos lo eran todo, y su frialdad continuaba. Recordaba cómo entornaba los ojos moralmente para encontrar un punto de vista desde el que poder ver algo mejor, alguna esencia, pero no había ninguna. Pero en ella no había ningún tipo de descontento a causa de esa carencia. Estaba satisfecha y tranquila. En su sala revestida de tela de damasco,
con collares de perlas sobre sus seductores hombros. Anatole iba a visitarla, le pedía dinero y le besaba los hombros desnudos. Ella le rechazaba como a un amante. Su padre, en broma, intentaba despertar sus celos, y ella decía con una tranquila sonrisa que no era tan tonta como para estar celosa y que su esposo hiciera lo que quisiera. Pierre le preguntó una vez que si no tenía síntomas de embarazo. Ella se echó a reír con desprecio y le dijo que no era tonta como para desear tener hijos y que de él no los tendría. Después recordó la simpleza y la grosería de sus pensamientos y la vulgaridad de las expresiones. No soy tonta, vete a paseo, propias de ella, a pesar de haber sido educada en un ambiente aristocrático. Con frecuencia, observando el éxito que tenía a ojos de los hombres y mujeres jóvenes y viejos, Pierre no alcanzaba a comprender por qué no la amaba. Al pensar en sí mismo durante esa época, solo pudo recordar un sentimiento de atontamiento, de no querer darse cuenta de la verdad, con el que vivía y que no le permitía tomar las riendas de su propia vida, un sentimiento de estupefacción, de indiferencia y de desamor hacia ella, y un constante sentimiento de vergüenza por no encontrarse en su lugar, por haber adoptado la estúpida situación de hombre feliz, poseedor de una belleza, incluso cuando se encontraba con su ayuda de cámara, al salir de la habitación de su esposa, con una bata de seda bordada que ella le había regalado. Después recordó cómo sus condiciones de vida habían cambiado imperceptiblemente, de forma ajena a su voluntad, cuando se vio arrastrado a esa vida de gran señor, de aristócrata ocioso, que él, educado en las ideas de la Revolución Francesa, juzgaba antes tan severamente. Todos le sacaban dinero por todas partes, le pedían dinero y lo achacaban a alguna causa. Tenía todo su tiempo ocupado. Le requerían para los asuntos más triviales, visitas, salidas, almuerzos, pero estos requerimientos se sucedían los unos a los otros sin descanso, y eran hechos de una manera tan directa y con un convencimiento tal de que así debía ser que ni siquiera se le ocurría que podía rechazarlos. Pero en San Petersburgo, antes de su partida, recibió una carta anónima en la que escribían que Dólokhov era el amante de su mujer y que él no veía bien a través de sus gafas. Él tiró la carta al fuego, pero no dejó de pensar en ella. Era cierto que Dólokhov era el que más cercano se encontraba de su mujer. Cuando llegó a Moscú, se encontró al día siguiente a Dólokhov en el club tras la comida, y ahora Dólokhov se encontraba sentado en la nieve frente a él, sonriendo con esfuerzo y muriendo entre maldiciones. Pierre era una de esas personas que, a pesar de su aparente debilidad de carácter, no buscan un confidente para sus penas. Las sufría en soledad. Ella ha sido la culpable de todo. Ella, sin temperamento, sin corazón, sin inteligencia, se decía a sí mismo. ¿Pero qué saco con esto? ¿Por qué me casé con ella? ¿Por qué le dije la amo si era una mentira y algo aún peor? Se dijo a sí mismo. Soy culpable y he de pagar. ¿Pero con qué? ¿Con la deshonra de mi nombre? ¿La infelicidad de mi vida? Bah, es todo un absurdo, pensó él. A Luis XVI le mataron porque era deshonesto y un criminal. Después mataron a Robespierre. ¿Quién tiene razón? ¿Quién es el culpable? Nadie. Vive mientras te quede vida. Es posible que mañana mueras como yo he estado a punto de morir hace una hora, como ha muerto ese Dólokhov. ¿Y merece la pena atormentarse con eso cuando la vida es un solo segundo en comparación con la eternidad? No necesito nada. Me basto solo. ¿Qué he de hacer? Y de nuevo se le planteaba la pregunta. ¿Por qué me casé con ella? ¿Pero dónde diablos le iba a llevar esa galera? Recordó y sonrió. Por la mañana, cuando el ayudante de cámara descubrió con sorpresa que el conde no se había acostado, entró en el despacho y encontró a Pierre ya calmado,
tumbado en la otomana leyendo. La condesa me ordenó preguntar si estaba usted en casa, dijo el ayuda de cámara. Pero no le dio tiempo a terminar de decirlo, cuando la propia condesa, vestida con una bata de raso blanco, bordada en plata, y sencillamente peinada, 2 enormes trenzas rodeaban como en diadema 2 veces su seductora cabeza, entró en la habitación tranquila y majestuosamente, aunque su hermosa y marmórea frente había una arruga de enojo. Ella, con su tacto característico, no habló en presencia de la ayuda de cámara. Sabía del duelo y había ido a hablar sobre él. Esperó mientras el ayuda de cámara servía el café y con un gesto majestuoso le mostró la puerta. Pierre, como un escolar pillado infraganti, la miraba tímidamente a través de las gafas. Se puso a comer por hacer algo, aunque no tenía apetito. Ella no se sentó. ¿Cómo se ha atrevido a hacer eso?, preguntó ella. ¿Yo? ¿Yo qué?, dijo Pierre. ¿Qué ha hecho? Comprometer a su esposa. ¿Quién te ha dicho que es mi amante?, dijo ella en francés, con su vulgar forma de hablar, revolviendo el interior de Pierre al pronunciar la palabra amante, como todas las palabras que siguieron. Él no es mi amante. ¿Y tú? Eres un tonto. Ahora seré el hazmerreír de todo Moscú, solo porque tú, borracho y fuera de ti, retaste a duelo a un hombre que no te había hecho nada. Lo sé, pero tú no sabes nada. Si fueras más inteligente y agradable, pasaría más tiempo contigo y no con él. Y está claro que a mí me gusta más estar con un hombre inteligente que contigo. ¿No se te ha ocurrido nada mejor que matar a un hombre 1000 veces mejor que tú? No diga más, dijo Pierre, enrojeciendo y alejándose de ella. Es suficiente. ¿Qué es lo que quiere? Sí, mejor que usted. Y rara sería la mujer que con un marido como usted no se buscara amantes. Por el amor de Dios, cállese, señora. Lo mejor es que nos separemos, dijo Pierre con voz suplicante. Sí, separarse, para que me quede sin nada y con la vergüenza de haber sido repudiada por mi marido. Nadie sabe qué clase de marido es. Helene estaba roja, con una expresión tal de rabia en los ojos como Pierre nunca había visto en ella. Separarse. Disculpe. Solo si me cede todas sus posesiones. Estoy embarazada. Y no de usted. Ah. Vete o te mato, gritó Pierre, reflejando el rostro de su padre y tomando el tablero de mármol de la mesa, y con una fuerza aún desconocida para él, dio un paso y lo levantó sobre ella. Helene de pronto se echó a llorar. Su rostro se descompuso y se echó a correr. Pierre arrojó el tablero y, mesándose los cabellos, comenzó a pasearse por la habitación. Una semana después, Pierre entregó a su mujer un poder para administrar todas las propiedades de la Gran Rusia, que constituían más de la mitad de su fortuna, y partió solo hacia San Petersburgo. Capítulo 22. Habían pasado 2 meses desde que se recibieran noticias en Lysi-Gori sobre la batalla de Austerlitz y sobre la desaparición del príncipe Andrei. A pesar de todas las búsquedas, su cuerpo no había sido encontrado, y a pesar de todas las cartas enviadas a través de la embajada, no se encontraba entre los prisioneros, y lo peor de todo, quedaba en todo caso la esperanza de que hubiera sido recogido en el campo de batalla por los habitantes de la zona, y que pudiera estar convaleciente o moribundo, solo entre gente extraña y sin fuerzas para dar noticias. En los periódicos, a través de los que el príncipe tuvo por primera vez noticias de la batalla de Austerlitz, venía escrito de manera muy escueta e indefinida que los rusos habían tenido que batirse en retirada, pero que se habían retirado en completo orden. Pero el anciano príncipe comprendió a través de esas noticias oficiales cómo había sido la cosa. Y a pesar de que no sabía nada de su hijo,
Esas noticias le destrozaron. Estuvo 3 días sin salir de su despacho, y durante todo el día, según vio Tijón, se dedicó a escribir cartas y a mandar montones de sobres a correos dirigidos a las más importantes personalidades. Se acostaba a dormir a la hora de costumbre, pero el diligente Tijón se levantaba por la noche de su camastro en el cuarto de los criados y, acercándose cautelosamente a la puerta del despacho, escuchaba que en la oscuridad el anciano príncipe andaba tanteando por su habitación, graznando y rezongando algo para sí. Una semana después de la recepción de los periódicos, con noticias sobre la batalla de Austerlitz, llegó una carta de Kutuzov, en la cual él, sin esperar a que se lo requirieran, informaba de la suerte que había corrido su hijo. Ante mis ojos, su hijo, escribía Kutuzov, con la bandera en la mano, a la cabeza del regimiento, cayó como un héroe, digno de su padre y de su patria. Si está vivo o muerto, a pesar de todos mis esfuerzos, hasta el momento no puedo saberlo. Me consuelo, como usted, con la esperanza de que esté vivo, puesto que en caso contrario se encontraría entre los oficiales hallados en el campo de batalla, cuya relación me han hecho llegar a través de parlamentarios. Al recibir estas noticias, bien entrada la tarde, estando solo en su despacho, el anciano príncipe no dijo nada a nadie. Según su costumbre, al día siguiente fue a dar su paseo y estuvo taciturno con el administrador, con el jardinero, con el arquitecto, y a pesar de que tenía aspecto de enojo, no dijo nada a nadie. Cuando a la hora acostumbrada la princesa María entró en su despacho, se encontraba tras el torno trabajando, pero no se volvió hacia ella como era su costumbre. Hizo un movimiento de cabeza hacia ella, pero cambió de opinión como si no se decidiera. «Ah, la princesa María», dijo él de pronto artificialmente, y tiró el escoplo. La rueda dio aún más vueltas a causa de la inercia. La princesa María recordaría durante mucho tiempo el apagado chirrido de la rueda, que se fundió con lo que sucedió a continuación. La princesa María se acercó a él, vio su rostro y de pronto sintió que algo la abandonaba: la felicidad, el interés, el amor a la vida. En un instante no quedó nada de eso. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por el rostro de su padre, por un rostro que no era triste ni abatido, sino colérico y artificialmente contenido, se dio cuenta de que una terrible desgracia pendía sobre ella y la aplastaría, la más terrible desgracia de la vida, que aún no había padecido, la desgracia irreparable e incomprensible, la muerte de aquel a quien quieres. «Padre, Andrei», dijo ella, la torpe y desgarbada princesa, pero con una pena tan indescriptiblemente encantadora y cautivadora, y una abnegación, que su padre no resistió su mirada y se dio la vuelta. «Él ya no existe», gritó estridentemente, como si quisiera echar a la princesa con ese grito. La princesa no perdió el equilibrio ni sintió vahidos. Ya estaba pálida, pero cuando oyó esas palabras, su rostro se transfiguró, y no para expresar mayor sufrimiento, sino al contrario. Algo brilló en sus luminosos y bellos ojos, como si una alegría, una elevada alegría, se derramara en medio de esa intensa pena que sentía. Olvidó todo el temor que experimentaba hacia su padre, que era el más intenso de sus sentimientos. Se acercó a él, le tomó de la mano y le acercó hacia sí, y ya levantaba la otra mano para abrazar su enjuto y fibroso cuello. «No se aleje de mí. Lloremos juntos». Las lágrimas seguían en sus ojos. El anciano la rechazó con enojo. «Miserables, canallas», gritó él. «Perder un ejército, perder vidas. ¿Para qué? Ve a decírselo a Lisa». «Sí, yo se lo diré». La princesa, que no se encontraba con fuerzas para estar de pie,
Se sentó en una butaca y lloraba sin enjugarse las lágrimas. Veía a su hermano en el instante en el que se despidió de ella, y de Lisa, con su aspecto desdeñoso. Le veía en el momento en el que tierna y burlonamente se colgó la imagen. ¿Habría llegado a creer? ¿Se habría arrepentido de su incredulidad? ¿Estaría él ahora allí? Pensaba ella. Padre, dígame cómo ha sido, preguntó ella entre lágrimas. Vete, vete. Le han matado en la batalla, a la que me mandaron a morir a los mejores hombres y el honor de Rusia. Váyase, princesa María. Ella se levantó y se marchó, pero recordando el estado de su cuñada, atormentada, intentó decirle lo que había sucedido, e intentó ocultárselo sin lograr ni lo uno ni lo otro. Antes de la comida, el príncipe envió a Tijón con una nota para la princesa en la que le preguntaba si ya se lo había contado a Lisa. Al recibir una respuesta negativa, fue él mismo a hablar con ella. «Por el amor de Dios, padre», gritó la princesa arrojándose hacia él, «no se olvide de lo que ella alberga ahora en su seno». El príncipe la miró a su nuera y salió. Pero no se fue a su despacho, sino que cerrando la puerta de la pequeña sala donde estaban las mujeres, comenzó a andar adelante y atrás por el salón. La princesa María no se decidía a contarle a Lisa lo que había ocurrido precisamente porque nunca la había visto tan silenciosa, benévola y triste. Cuando la princesa María había vuelto del despacho de su padre, la princesita estaba sentada con su labor y la había mirado con esa particular expresión de mirada interna y plácida que tienen las mujeres embarazadas. María, le había dicho ella, apartando el bastidor y echándose hacia atrás, dame tu mano. Tomó la mano de la princesa y se la colocó sobre la tripa. Sus ojos sonreían. Esperando, el labio sombreado de vello permanecía levantado y tenía aspecto de infantil felicidad. Hay que esperar. Aquí está. ¿Lo oyes? ¿Cómo será? Pequeñito, pequeñito. Si no fuera tan terrible, Mari. De todos modos lo voy a querer. Le voy a querer mucho, mucho. ¿Qué tienes? ¿Qué te sucede? María cayó de rodillas y comenzó a sollozar. Le dijo que sentía mucha pena por Andrei, pero no pudo decidirse a contarlo. Durante la mañana se echó a llorar en otras ocasiones. Esas lágrimas, cuya causa ella no contaba, inquietaron a Lisa, por poco observadora que fuera. No decía nada, pero observaba intranquila intentando descubrir la razón. Y cuando entró el anciano príncipe, que ella siempre temía tanto, con ese rostro intranquilo y colérico, lo comprendió todo. Se volvió a María, ya sin preguntarle qué le sucedía, sino preguntándole y rogándole que le dijera que Andrei estaba vivo y que no era cierto que hubiera muerto. La princesa María no pudo decirle eso. Lisa gritó y cayó desmayada. El anciano príncipe abrió la puerta, la miró y, como convenciéndose de ese modo de que la operación se había consumado, se fue a su despacho y desde ese momento salió de él solamente para su paseo matutino. Pero no apareció por el salón ni en el comedor. Las lecciones de matemáticas continuaron. No dormía. Como podía oír Tijón, y sus fuerzas decrecieron. Adelgazó, amarilló, pareció hincharse y por las mañanas comenzó a tener ataques de cólera más frecuentes en los que no sabía lo que hacía y corría a su despacho, en presencia únicamente de Tijón, con el que estaba más tiempo que antes y con el único con el que hablaba por las tardes, mandándole que se sentara y le contara lo que sucedía en la hacienda y la aldea. El anciano príncipe no quería albergar ninguna esperanza. Les contó a todos que el príncipe Andrei había muerto,
y encargó un panteón para su hijo, para el que designó un lugar en el jardín. Pero aún así, seguía conservando la esperanza y mandó un funcionario a Austria para seguir el rastro del príncipe Andrei. Aguardaba y mantenía la esperanza, y por ese motivo le resultaba más duro que a ninguno. La princesa María y Lisa llevaron cada una el dolor a su modo. Lisa, a pesar de que el dolor no le causó daño físico alguno, se hundió y decía que estaba segura de que moriría en el parto. La princesa María rogaba a Dios, andaba tras Lisa y trataba de llevar a su padre por el camino de la religión y de las lágrimas, pero todo era en vano. Pasaron 2 meses desde el día en el que se recibió la noticia. El anciano príncipe se consumía a ojos vista, a pesar de todos los esfuerzos para volver a su antiguo ritmo de vida. El tiempo de la princesita se acercaba, y la princesa María le recordó a su padre la petición de Andrei de que trajeran un partero y se solicitó a Moscú el mejor partero. Capítulo 23. Querida amiga, dijo la princesita la mañana del 19 de marzo, tras el desayuno, levantando como acostumbraba el labio sombreado de vello en una sonrisa. Pero desde el día en que recibieran las noticias todos en esa casa, era triste. No solamente las sonrisas, sino las conversaciones, e incluso el modo de andar. Y en ese instante, la sonrisa de la princesita recordaba aún más la tristeza general. Queridita, temo que el Frühstück, como le llama Foucault, que hemos tomado hoy, me haya sentado mal. ¿Qué te sucede, alma mía? Estás pálida. Uy, estás muy pálida, dijo asustada la princesa María, acercándose a su cuñada con su pesado caminar. Su merced, ¿no deberíamos llamar a María Bogdanovna?, dijo una de las doncellas que se encontraban allí. María Bogdanovna era la comadrona de la población más cercana, que llevaba ya 2 semanas viviendo en su casa. En efecto, aprobó la princesa María. Puede ser que sea eso. Yo iré. No te preocupes, ángel mío, y besó a su cuñada. Oh, no. Y además de la palidez y del sufrimiento físico, el rostro de la princesita expresó temor por los inminentes dolores. No, es el estómago. Mari, di que es el estómago. Pero María, viendo cómo la princesita comenzaba a retorcerse las manos y a llorar, salió apresuradamente de la habitación. Dios mío, escuchó tras de sí, pero no se volvió, y corrió a por María Bogdanovna. María Bogdanovna ya salía a su encuentro con expresión tranquila y significativa, frotándose las pequeñas y regordetas manos. No es nada, princesa, no se preocupe, dijo ella. 5 minutos después, la princesa escuchó desde su habitación cómo arrastraban algo pesado. Se asomó para ver qué era y vio que unos criados llevaban por alguna razón el diván de piel al dormitorio. En todos los rostros había un algo solemne y callado. La princesa estuvo largo tiempo sola en su habitación. Abría la puerta, o bien se sentaba en su butaca, o bien tomaba el libro de oraciones, o se ponía de rodillas frente a los iconos. Pero para desgracia y sorpresa suya, descubrió que las oraciones no calmaban su inquietud. Le atormentaba el pensamiento de que al morir el príncipe Andrei había dejado de existir, y de que cómo ahora un nuevo príncipe Andrei Nikolavich iba a empezar a vivir. Ella y toda la casa estaban convencidos de que sería un niño. De nuevo se sentó en la butaca, abrió el salterio y comenzó a leer los 104 salmos. Por todos los rincones de la casa se había derramado y adueñado de todos el mismo sentimiento que experimentaba la princesa María sentada en su habitación. Según la creencia de que cuanta menos gente sepa de los dolores de una parturienta,
menos sufrirá ésta. Todos trataban de fingir que no se daban cuenta, y nadie hablaba de ello. Pero en todos, además de la acostumbrada seriedad y el respeto a las buenas maneras reinantes en casa del príncipe, era evidente una preocupación general, un reblandecimiento del corazón y la conciencia de que algo grande e ininteligible estaba sucediendo en aquel momento. La vieja niñera, una anciana centenaria, que había sido ya nodriza del anciano príncipe, gritaba enfadada a una muchacha descalza por entrar con tanta prisa en la habitación, y habiendo conseguido las velas del matrimonio del príncipe, ordenó que las encendieran ante los iconos y cerrando los ojos se puso a murmurar algo. Otra niñera entró en la habitación de la princesa. No es nada, ángel mío, no te angusties. Dios es bondadoso, dijo ella besándole en el hombro. Reza. Me quedaré contigo. Y se quedó en la habitación de la princesa. En la gran sala de las mujeres no se escuchaban las risas. En el cuarto de los criados todos se encontraban sentados y en silencio, como esperando a algo. El anciano príncipe, al escuchar el ajetreo, mandó a Tijón a preguntar a María Bogdanovna qué sucedía. María Bogdanovna salió de la habitación en la que se escuchaban gritos y dijo mirando significativamente al emisario: «Anuncia al príncipe que el parto ha comenzado». Tijón volvió y se lo transmitió al príncipe. «Está bien», dijo el príncipe, y Tijón ya no escuchó el más mínimo ruido en el despacho. A pesar de que las velas aún iluminaban, Tijón entró en el despacho como para cambiarlas, y al ver que el príncipe estaba tumbado en el diván, olvidando su miedo, miró su malogrado rostro. Agachó la cabeza y se acercó en silencio a él, y besándole en el hombro salió, sin cambiar las velas y sin decir para qué había entrado. En la hacienda, hasta bien entrada la noche, ardieron velas y antorchas y nadie durmió. Estaba teniendo lugar el más solemne misterio de los que acontecen en el mundo. Pasó la tarde y llegó la noche, y el sentimiento de espera y de reblandecimiento del corazón ante lo ininteligible no disminuía, sino que iba en aumento. Nadie dormía. El príncipe salió del despacho, pasó a través del cuarto de los criados, donde todos se encontraban con la cabeza gacha, al salón, a la sala de los divanes, y se detuvo en la oscuridad. Escuchó gemidos a través de la puerta, que en ese momento estaba abierta. Se volvió y regresó a su despacho con paso rápido, y ordenó llamar a la ordenanza. Ese mismo día esperaban la llegada del partero. El príncipe caminaba por el despacho y se detenía para ver si escuchaba el sonido de las campanillas, pero no se escuchaba nada aparte del rumor del viento y la vibración de los cristales. Era una de esas noches de marzo en las que el invierno parece como si quisiera salirse con la suya y derrama con una particular cólera sus últimas nieves y tempestades. El príncipe mandó hombres a caballo con faroles a buscar al partero y continuó con sus paseos. La princesa María estaba sentada en silencio, con sus luminosos ojos posados en los fuegos de las lamparillas, cuando de pronto una violenta ráfaga de viento empujó una de las ventanas. La princesa quitaba las contraventanas desde que llegaban las alondras y golpeó los postigos mal cerrados, levantó la cortina y sopló con fría y blanca nieve apagando la vela. La princesa se despabiló. No, todavía tenía que venir todo el horror de la muerte, pensó ella. Se levantó asustada. La niñera corrió a cerrar la ventana. Princesa, madrecita, alguien viene por la avenida, dijo la niñera asomándose para sujetar el marco de la ventana. Llevan faroles, seguramente es ese doctor. La princesa María se cubrió con un chal y acudió al encuentro de los que venían. Cuando salió al porche, la carreta con los faroles estaba en la entrada. Una multitud de criados en la plazoleta la separaban del recién llegado.
La sollozante voz de Tijón decía algo. Padrecito, Andrei Nikolaevich, pero si le habíamos enterrado. Y de pronto, la voz llorosa, y lo que era aún más terrible, alegre del príncipe Andrei, respondió: No, aún sobrevivo, Tijón. Mi padre, mi hermana y la princesa se encuentran bien, dijo la voz que temblaba ligeramente. Al recibir la respuesta de Tijón, al oído de que la princesa estaba de parto, Andrei le gritó a su cochero que partiera. Su carreta era la del partero, al que se habían encontrado en la última estación y con el que había viajado. Los criados se apresuraron, al ver tras ellos a la princesa María, a cederle el paso. Ella miraba asustada a su hermano. Él se acercó y la abrazó, y ella tuvo que convencerse de que era él. Sí, era él, aunque pálido, delgado y con una expresión diferente en la cara, más dulce y feliz. ¿No recibisteis mi carta?, preguntó él, y sin esperar una respuesta que no habría obtenido porque la princesa no podía hablar, se volvió y junto al partero subió la escalera con paso veloz y fue a la habitación de su esposa. Ni siquiera se dio cuenta de que mientras iba por el pasillo, la cabeza de un anciano, vestido con una bata blanca, se asomaba por la puerta del cuarto de los criados, clavando su mirada en él, y le miraba inmóvil y silenciosamente mientras pasaba. El príncipe Andrei, sin escuchar a nadie, fue directamente a ver a su esposa. Bueno, ¿cómo va?, preguntaba él intranquilo. Ella yacía sobre las almohadas con una cofia blanca. Los dolores acababan de cesar. Negros mechones de pelo se ondulaban sobre sus mejillas sudorosas y encendidas. La sonrosada y encantadora boquita, con el labio sombreado de vello, estaba abierta, y sonriendo alegre e infantil. Los brillantes ojos miraban como los de un niño y parecían decir: Os quiero a todos, pero ¿por qué sufro? Ayudadme. El príncipe Andrei la besó y se echó a llorar. Alma mía, dijo él, palabras que nunca antes le había dicho. Ella le miró interrogativamente con reproche infantil. Yo esperaba que me ayudaras, y tampoco he recibido nada de ti. No se sorprendía de que él hubiera llegado. Los dolores comenzaron de nuevo y le sacaron de la habitación. El partero se quedó con ella. El príncipe Andrei fue a ver a su padre, pero la princesa María le detuvo diciéndole que su padre mandaba decirle que no fuera a verle y que se quedara con su esposa. Se puso a conversar con su hermana, pero a cada instante se callaban. Ambos esperaban y escuchaban. Ve, amigo mío, dijo la princesa María, y ella misma fue la que salió para allá. El príncipe Andrei se quedó solo escuchando el sonido del viento en la ventana y la espera se le hizo horrible. De pronto, un grito desgarrador, que no era de ella no podía gritar así, se oyó en la habitación de al lado. Se acercó a la puerta. El grito se acalló, pero se escuchó otro grito, el grito de un niño. ¿Para qué habrán traído un niño aquí?, pensó el príncipe Andrei con sorpresa. La puerta se abrió y salió el partero sin levita y con la camisa remangada, pálido y temblándole la barbilla. El príncipe Andrei le preguntó, pero el partero le miró con rabia y se fue sin decir ni una palabra. Salió una mujer con rostro asustado y al ver al príncipe Andrei quedó confusa en el umbral. Él entró en la habitación de su esposa. Ella yacía muerta en la misma posición en la que había visto 5 minutos antes con la misma expresión, a pesar de los ojos inmóviles y las mejillas pálidas. Tenía la misma encantadora, infantil y tímida carita con el labio cubierto de vello negro. Yo os quería a todos y no hacía mal a nadie. ¿Qué es lo que habéis hecho conmigo? Ah, ¿qué es lo que habéis hecho conmigo? En un rincón del cuarto, gruñendo como un lechón, había algo pequeño y rojizo
en las blancas manos de María Bogdanovna. 2 horas después, seguía igual de oscuro, y el viento soplaba de igual forma. El príncipe Andrei fue con pasos silenciosos hasta el despacho de su padre. El anciano ya lo sabía todo. Estaba tumbado en el diván. El príncipe Andrei se acercó más a él. El anciano dormía, o fingía dormir. El príncipe Andrei se sentó con él en el diván. El anciano apretó los ojos. Padre. El anciano, en silencio y con las viejas y ásperas manos como tenazas, abrazó el cuello de su hijo y se puso a sollozar como un niño. 3 días después se celebraron las exequias de la princesita. El príncipe Andrei subió los peldaños del catafalco y vio de nuevo ese mismo rostro, a pesar de tener los ojos cerrados. ¿Qué habéis hecho conmigo? Y él sintió que algo se desgarraba en su alma y que era culpable de pecados que no podría reparar ni olvidar. No pudo llorar. El anciano también subió y besó la mano de la princesa, y fue como si ella le dijera: ¿por qué habéis hecho esto conmigo? Y el anciano, por segunda vez en su vida, se puso a sollozar. 5 días después, bautizaron al joven príncipe Nikolai Andreevich. Capítulo 24. Aún no se había disipado la impresión que había causado la primera guerra contra Napoleón, cuando comenzó la segunda guerra, que acabó con la paz de Tilsit. Al principio del año 1806 y durante el año 1807, el sentimiento de enemistad hacia Bonaparte, como se le llamaba, penetró aún más profundamente en el corazón de la nación rusa que en el año 1805. 500,000 de guerreros, 2 reclutamientos en un año, las maldiciones al enemigo del género humano y anticristo Bonaparte que se escuchaban en todas las iglesias, y el rumor de que se acercaba a la frontera rusa, obligaron a levantar contra él a todo el estado. Rostov, después del desgraciado duelo en el que él había participado, llevó al herido Dólokhov a su piso. Rostov conocía a Dólokhov de la vida de solteros con los húngaros, de las francachelas, pero nunca había estado en su casa e incluso nunca había pensado en cómo podía ser la casa de Dólokhov. Y si Dólokhov tenía una casa, seguramente era, como suponía Rostov, una habitación sucia y llena de humo, con botellas, pipas y un perro, en el que guardaría sus maletas y en la que pasaría la noche de vez en cuando. Pero Dólokhov le dijo que vivía en su propia casa en la calle Nikolai Yavleni, con su anciana madre y 2 hermanas solteras. Mientras le llevaban, Dólokhov guardaba silencio, haciendo visibles esfuerzos para no gemir, pero ante la casa, reconociendo el mercado de Arbat, se incorporó y tomó la mano de Rostov, y su rostro expresó un temor, una desesperación tal que Nikolai nunca hubiera esperado de él. Por el amor de Dios, no me lleves a casa de mi madre. Ella no lo soportará. Rostov, déjame, corre a verla, prepárala. Ese ángel no lo soportará. La casita era linda, limpia, con flores y alfombras. María Ivanovna Dólokhova tenía aspecto de una anciana venerable. La madre corrió asustada al encuentro de Rostov en el recibidor. ¡Fedia! ¿Qué le ha pasado a Fedia?, gritó ella tan pronto como Rostov dijo que Dólokhov le enviaba y que no se encontraba del todo bien. ¿Ha muerto? ¿Dónde está? Y cayó sin sentido. Las hermanas, unas muchachas poco agraciadas, corrieron y rodearon a la madre. Una de ellas le preguntó en un susurro a Rostov qué le había pasado a Fedia, y él le dijo que Dólokhov estaba levemente herido. Rostov no pudo resistir la desgarradora visión de la desesperación de la madre y las hermanas cuando llevó a Dólokhov y se marchó con la excusa de buscar a un doctor,
librándose de la visión del encuentro entre la madre y el hijo. Cuando Rostov volvió con el doctor, ya habían acostado a Dólokhov en su despacho, decorado con valiosas armas, sobre una piel de oso, y la madre se encontraba sentada en la cabecera, en un pequeño escabel, más pálida aún que su hijo. Las hermanas parloteaban en la habitación vecina, en el pasillo, pero no se atrevían a entrar en el cuarto. Dólokhov soportó el dolor de la sonda de la herida y la extracción de la bala, igual que había soportado la propia herida. Ni siquiera fruncía el ceño, y sonreía tan pronto como su madre entraba en la habitación. Era evidente que tenía concentrados todos sus esfuerzos en tranquilizar a la anciana. Cuanto más íntimamente conocía Rostov a Dólokhov, más apegado se sentía hacia él. Todo en él, empezando por su costumbre de dormir en el suelo, hasta su ostentación de sus malas inclinaciones y el disimulo de las buenas, todo era extraordinario, diferente al resto de la gente, y todo resultaba firme y claro. Al principio María Ivanovna miraba con hostilidad a Rostov, relacionándole con la desgracia de su hijo, pero cuando Dólokhov, advirtiéndolo, le dijo: «Rostov es mi amigo, y le pido, adorada mamá, que le quiera», María Ivanovna comenzó realmente a apreciar a Nikolai, y Nikolai comenzó a visitar la casa de la calle Nikola Yavlevny. A pesar de las bromas de su familia y del reproche de sus relaciones de sociedad, pasaba todo el día en casa del convaleciente, bien conversando con él o escuchando sus relatos, atrapando cada una de sus palabras, movimientos y sonrisas, y coincidiendo con él sin reservas en todo, o bien hablando con María Ivanovna Dólokhova sobre su hijo. Supo por ella que Fedia mantenía a sus hermanas y a ella misma, y que era el mejor hermano e hijo del mundo. María Ivanovna estaba convencida de que Fedia era un dechado de virtudes. Esta opinión era compartida por Rostov, especialmente cuando escuchaba o veía a Dólokhov. Ella ni siquiera era capaz de admitir que fuera posible tener una mala opinión sobre su hijo. Sí, él es demasiado bondadoso, elevado y puro de corazón, decía ella, para este mundo de ahora tan depravado. Nadie ama la virtud. Esta molesta a todos. Pues dígame, conde, si esto ha sido justo y honrado por parte de ese Besújov, Fedia, con su bondad le quería, y ni siquiera ahora dice nada malo de él. Esa travesura que hicieron en San Petersburgo, una broma que le hicieron a un policía, la hicieron juntos. ¿Y qué pasa? Besújov queda libre de culpa, y Fedia lo sufre todo en sus carnes. ¿Y cómo lo sufrió? Le han devuelto a su puesto. Pero ¿cómo no hacerlo? No creo que haya muchos como él tan valientes y tan patriotas. ¿Y a qué viene ahora este duelo? ¿Es que estas personas tienen algo de sentido del honor? Sabiendo que es hijo único, retarle a duelo y dispararle. Gracias a que Dios tuvo piedad de nosotros. ¿Y por qué todo esto? ¿Quién no tiene sus intrigas en estos tiempos? Y puesto que es tan celoso, entiendo que lo hubiera debido dar a entender antes, porque ya lleva un año así, y le reta a duelo, suponiendo que no aceptará, porque le debe dinero. ¡Qué bajeza! ¡Qué infamia! Sé que usted entiende a Fedia, mi querido conde, por eso le quiero con toda mi alma. Créame que no hay muchos que le entiendan. ¿Tiene un alma tan elevada y celestial? El propio Dólokhov, durante su convalecencia, en casa, era con frecuencia especialmente dulce y animado. Rostov prácticamente se enamoraba de él cuando ese hombre duro y masculino, entonces debilitado por la herida, dirigía hacia él sus claros ojos azules y su hermoso rostro, sonriendo suavemente y hablándole le demostraba su amistad. «Créeme, amigo mío», decía él, «en el mundo hay 4 tipos de personas. Unos no aman ni odian a nadie. Esos son los más felices de todos. Otros que odian a todos, son cartucci, malvados. Los terceros
que aman aquello que tienen ante los ojos, y lo demás le es indiferente. Son tantos que si los cuelgas de las farolas de aquí a Moscú, no va a haber suficientes postes para colgarlos a todos. Son todos estúpidos. Y luego hay otros como yo. Yo, cuando quiero a alguien, le quiero de tal modo que daría la vida por él. Y al resto los aplastaría a todos, si se cruzan en mi camino o en el camino de la gente a la que quiero. Tengo una madre a la que adoro, inestimable. Mis hermanas, 2 o 3 amigos entre los que te cuento, y al resto los odio a todos. Les haría puré para que a mis elegidos les vaya bien. Y él, sonriendo, estrechaba la mano de Rostov. Sí, alma mía, continuaba, me he encontrado con hombres afectuosos, honestos, bondadosos, elevados, y de nuevo acariciaba con la mirada a Rostov. Pero mujeres, además de ser criaturas en venta, tanto las condesas como las cocineras, es igual. Mujeres de ese tipo no he encontrado. Carecen de esa alma pura que pudiera amar a otra alma, como la pobre Lisa amaba a Erast. Si yo encontrara una mujer así, daría la vida por ella. ¿Y las otras? Hizo un gesto de desprecio. ¿Sabes por qué le reté? Es decir, ¿por qué forcé a Besújov a que me retara? Me había cansado de ella. Era fría como un pez. No me amaba, solo me temía. Y yo tenía curiosidad. El amor es la suprema felicidad, y yo aún no la he alcanzado. La mayoría del tiempo se comportaba muy dulcemente, pero en una ocasión Rostov le vio en uno de esos accesos de cólera en los que hizo uso de su terrible conducta. Sucedió ya en el final de su convalecencia. Se quitó la venda y mandó a un criado a que le trajera una limpia. No había limpias, y el criado corrió a pedírselas a la lavandera que se encargaba de planchar las vendas. Dólokhov esperó unos 5 minutos. Luego, apretando los dientes y frunciendo el ceño, se sentó en la cama. Después se levantó, cogió una silla y se la acercó. —¡Egorka! —comenzó a gritar manteniéndose de pie y esperando. Rostov quiso distraerle, pero Dólokhov no le respondió. Rostov fue a por Egorka y le trajo junto con las vendas. Pero según entró Egorka, Dólokhov se arrojó a él, le arrolló por las piernas y comenzó a golpearle con la silla. La sangre manaba de la herida. A pesar de los esfuerzos de Rostov y de la madre y las hermanas que habían llegado corriendo, Egorka no pudo librarse hasta que Dólokhov no cayó a causa del agotamiento y la pérdida de sangre.